quiero hablar en esta mañana y hacernos una pregunta. ¿Promesas o proceso? ¿Promesas o proceso? Ese es el título del mensaje en este día. ¿Promesas o proceso? ¿Sabe que la palabra de Dios está llena de promesas de parte de Dios? Hay algunos que contabilizaron y dicen que hay muchísimas, miles y miles. Hay algunos que dijeron que hay 33.000 promesas en la palabra. Yo creo que hay mucho más que eso. Y creo que todos venimos aquí escuchando. Cada vez que abrimos la palabra de Dios nos encontramos con alguna promesa, ¿sí? Pero después salimos de aquí y de la promesa empezamos a transitar lo que se llama el proceso. Y ahí es donde empezamos a temblequear, ahí empezamos a veces a dudar de esas promesas. Y yo quiero hablar en este día sobre esto, pero quiero tomar como ejemplo lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos estuvieron caminando por el desierto hacia la tierra prometida, un camino que estaba calculado para que dure 40 días, donde esos 40 días Dios no le iba a hacer faltar nada, porque si tenían hambre en medio del desierto, ¿qué Dios le daba? ¿Qué le daba a Dios? El maná del cielo, el pan del cielo. Si tenían frío a la noche, ¿qué hacía Dios? Ponía una cortina de fuego como una gran estufa alrededor de ellos. Y si durante el día en el desierto hacía calor, ¿qué pasaba? Había una gran nube llamada Shekinah que estaba sobre ellos todo el santo día. 40 días tan cómodo para llegar hacia la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En un momento cuando llegaron al lugar, pronto ya a cruzar el último límite hacia la tierra prometida, enviaron a 12 espías, a 12 personas que estaban compuestas, cada una pertenecía a una tribu de Israel. 12 hombres príncipes del pueblo los enviaron a reconocer la tierra. ¿Y cómo vinieron los hombres del reconocimiento de la tierra? ¿Vinieron contentos o vinieron tristes? Dice la Biblia que 10 vinieron tristes, solo 2 vinieron contentos. Dice que trajeron de los frutos de la tierra y no podían creer lo que esa tierra producía. No estaban acostumbrados ellos a ver uvas tan grandes, no estaban acostumbrados a ver el grano tan próspero que daba esa tierra. Pero los otros 10 de esos 12, dijeron, pero ojo, hay gigantes, las personas miden el doble que nosotros. Cuando pasemos del otro lado, ¿qué nos van a hacer? Nos van a matar, nos van a destruir. Y dice Número capítulo 14, después de dar ese informe, vamos a leer, ¿le parece? Me acompañan en la Nueva Versión Internacional. Dice así: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaba también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo.
Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tierra, en la tienda de reunión, frente a todos los israelitas. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés respondió al Señor: recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de ese país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que tú, Señor, te dejas ver cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que tú eres quien los guía. De día la columna de nube y de noche la columna de fuego, de manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán: el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu gran poder. Tú mismo has dicho: el Señor es lento para la ira y grande en amor, perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la maldad de los padres y de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces el Señor respondió: me pides que los perdone y los perdono, pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me desprecian la verá. Amén. Mire, en esta situación tan particular donde el pueblo de Dios quería retroceder y no quería avanzar, viendo la manifestación de Dios, viendo que Dios había hecho grandes milagros entre ellos quisieron volver del lugar donde habían salido. La promesa de Dios era muy clara: yo los voy a librar y los voy a poner en esa tierra productiva, en esa tierra que fluye leche y miel. Y la promesa de Dios es para nosotros una base fundamental de nuestra fe. Numerosas veces Dios hace promesas a su pueblo, como la hizo aquí. Y cada una de ellas de alguna manera refleja ese amor, refleja esa fidelidad y ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, como el pueblo de Israel, a veces nosotros repetimos esa historia. En vez de leer esto, en vez de reflexionar sobre esto para avanzar en fe en un montón de situaciones que tenemos por delante, muchas veces nosotros hacemos como este pueblo. Hemos como nacido en una generación que ve a Dios en las promesas, pero no lo ve en el proceso. Porque el pueblo de Dios estaba atravesando un proceso. Claro que había dificultad, claro que había problema. No es fácil la cosa, nada es fácil en esta vida. Dios no prometió hacernos fácil la vida. Lo que Dios nos prometió es que nunca nos iba a dejar y nunca nos iba a desamparar. Entonces, cuando nosotros predicamos, o cuando usted se va de este lugar después de haber escuchado una muy buena prédica, no tengo duda que usted ve a Dios en todo lo que nosotros decimos. Y usted se llena de fe, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando usted vuelve a su casa, usted abre la puerta de su casa, tú estás abriendo la puerta de un proceso. Y a veces ahí no vemos a Dios. ¿Sí? Y encima si te abre tu suegra, imagínate. Y ahí nos cuesta ver a Dios, porque cuando comienzan los problemas en casa, en el trabajo, en los desafíos que tenemos por delante, en el estudio, en donde vos quieras, parece como que no estás viendo a Dios y te pones mal, te empezás a veces a frustrar. Y yo quiero decirte que Dios está más en el proceso que en las promesas. El Dios de la promesa está más presente en el proceso que en el cumplimiento. Por eso el profeta decía, por boca de Dios, decía: cuando cruces las aguas, yo voy a estar contigo. Cuando cruces los ríos, no te van a cubrir las aguas. Cuando camines por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama te va
va a abrazarte a ti. ¿Por qué? Porque Dios va a estar cubriéndote, Dios va a estar contigo. ¿Cuántos lo creen a esto? Porque la promesa más importante de Dios es que Él va a estar con nosotros en medio del proceso. Hay cosas que no podemos aprender de Dios si no entramos al proceso. Hay una revelación de la gloria de Dios que se manifiesta en la frustración de nuestra vida. ¿Escuchó? Dios permite que a veces nos frustremos para que veamos su gloria. ¿Y cuándo te frustras? Cuando vos hiciste todo lo que tenías que hacer, metiste con todas tus fuerzas, le metiste esfuerzo a la cosa, ¿y qué pasó? Y no lograste alcanzar aquello que soñabas o que esperabas. Es ahí donde Dios dice, bástate mi gracia, mi poder, mi gloria se manifiesta en tu debilidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, y es ahí donde lo tenemos que conocer a Él. Por eso el salmista en el capítulo 46 decía algo tremendo, que muchas veces yo lo repito en medio de las dificultades. Dios es mi amparo y es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, si evitamos las tribulaciones, lo estamos evitando a Dios. Porque Él está en medio de eso para darte la mano y decir, vamos que se puede. Pero no te lo está diciendo un motivador, te lo está diciendo el Padre de todos nosotros, aquel que hizo todas las cosas, aquel que te escogió, aquel que te eligió, aquel que te hizo nacer en este tiempo para cumplir un propósito único y especial. Dios está contigo, Dios está conmigo. ¿Cuántos lo creen a esto? Por eso las promesas de Dios son importantísimas. El pueblo de Dios no entendió, el pueblo de Israel no lo entendió. No se abrazó a esas promesas en medio de la tribulación, sino que se despojó de esas promesas. ¿Para qué me hiciste traer hasta acá? ¿Para qué me hiciste venir hasta aquí? ¿Para qué, Señor, me hiciste nacer? Dicen algunos. Por eso comienzan a frustrarse tanto que quieren hasta quitarse su propia vida, porque dicen, ¿para qué estoy en esta tierra? Porque no han conocido el destino y el propósito que Dios tiene. Quiero hablarte de algunas características de las promesas de Dios. Las promesas de Dios, como dice en Números capítulo 23, 19, las promesas de Dios son fieles y son seguras. ¿Cómo son las promesas de Dios? Fieles y seguras. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para fallar a sus promesas. Si Dios lo dijo, si Él lo dice, Él lo cumple. Segundo, las promesas de Dios son eternas. ¿Escuchaste? Son eternas. Van más allá de nosotros. Van más allá de nuestra propia vida. Porque lo que Dios ha comenzado, aquel que comenzó la buena obra, la va a culminar en el día de Jesucristo. Por eso no depende de las circunstancias ni tampoco dependen del tiempo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no tengo duda que yo soy el cumplimiento de una promesa que seguramente Dios le hizo a mis antepasados, a mis padres, a mi abuelo, a mi tatarabuelo. ¿Quién vaya a saber a quién? Pero hay alguien que creyó y capaz que no lo vio y hoy lo estamos viviendo. Hermanos, nosotros no nos metemos a ver las constelaciones, a ver cuál es el problemita que tenía mi tatarabuelo, que por eso yo soy así, por eso como tanto. No es eso. Todo lo que nos pasa es porque nos falta un poco de disciplina, es porque todavía nos falta un poco de esfuerzo. Pero todo lo que vamos a lograr en Dios es tremendo y lo que nuestra generación va a lograr es infinito y es eterno. ¿Cuántos lo creen? Las promesas de Dios requieren dos cosas importantes: fe para creer y obediencia para caminar. Fe y obediencia. Muchas veces, muchas de estas promesas están condicionadas a esto, porque algo tenemos que hacer. ¿Y qué? Creer en Él y obedecer su palabra.
Por eso es lo que nos hablaba Deuteronomio capítulo 28. ¡Wow! Si obedecieres la voz de Dios, los estatutos que te pongo enfrente hoy, te bendeciré a vos y a toda tu generación. Entonces dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Se acuerda? El Deuteronomio capítulo 28, léalo. Yo recuerdo cuando me acuerdo que fue una de las grandes lecciones que mi hermano mayor me hizo una vez que venía de España. Él era misionero en España. Él no podía trabajar en España porque no tenía papeles para trabajar. Por ende, lo único que podía hacer era predicar la palabra. Y no había personas que abran su mano para dar en aquel tiempo, porque recién se estaba sembrando. Y sembró con mucha lágrima, porque para volver a ver a su familia, mi padre tenía que enviarle, primero la familia tenía que hacer un gran ahorro para enviarle el boleto para que venga. Y yo recuerdo que las veces que venía, muchas veces venía solo, no podía venir en familia. Y muchas veces mi padre le decía, bueno, ¿querés volver con toda tu familia? Y decía, no, Dios nos envió a ese lugar, a esa tierra, y vamos a seguir creyendo en Dios. Y me acuerdo que lo único que él me podía traer de regalo de allá era algo que a mí me gustaba mucho y que no es nada material, es muy importante porque no había, en ese tiempo no había pesetas, porque era el tiempo de las pesetas. Me traía una revista de autos que acá nunca llegaría. A mí me encantaban los autos y veía esas revistas y para mí era todo. Y un día yo le pregunté a él, yo tenía, no sé, 10, 11 años, y yo le pregunté a mi hermano, le digo, ¿alguna vez vamos a tener un auto así? Y él sabe lo que me dijo, mira, vos todas las mañanas tenés que levantarte con esta palabra. Y me abrió el Deuteronomio 28 y me lo leyó. Y me dijo, todas las mañanas levantate leyendo esta palabra. Y si vos lo crees, Dios nos va a dar esto y mucho más. ¡Wow! Hermano, la palabra nunca falla. Las promesas de Dios nunca fallan, pero requieren fe y requieren obediencia. Aun cuando no lo veas, seguirás plantado ahí diciendo, yo lo creo porque Dios lo prometió y Él es fiel. Las promesas de Dios traen esperanza y traen fortaleza. Son fuente de ánimo en tiempos difíciles, porque justamente como dijimos anteriormente, Dios es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza. Vos no necesitas otro tipo de motivación que no sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no te motiva, te fortalece. Aumenta tus fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ninguna. ¿Escuchaste? Aumenta la fuerza de aquel que no tiene ninguna, dice la palabra de Dios. Claro que hay momentos difíciles, momentos de grandes tormentas, de grandes tempestades en tu vida, en tu interior, en el trabajo, en tu economía, en tu familia, en tu matrimonio. No sé, claro que vas a atravesar grandes tormentas. Pero Dios está ahí contigo, Dios te fortalece, Dios te da nueva fuerza. Cuando parece que no tenés más fuerza, Dios hace fuerte en esa debilidad. Lo único que Él quiere es que no te tires hacia atrás, no quieras volver a Egipto, no quieras volver del lugar que saliste, sino que mires hacia adelante con fe y esperanza, abrazado de Él, tomado de su mano, y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Algunas de las promesas más importantes que tiene la Biblia para nosotros. Primero, la salvación y la vida eterna. Salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo para salvarnos a nosotros, salvarnos del pecado, de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué palabra, por favor! Esa es una promesa fundamental para nosotros. En Cristo tenemos salvación y vida eterna. Si no le abriste tu corazón, abríselo y créelo en tu interior. Porque lo que vamos a hacer esta mañana de acercarnos a esta mesa no está hablando de Él. No está hablando de ese sacrificio que Él hizo para darnos salvación y vida eterna. Una de las grandes promesas que Dios también ha prometido para nosotros es su presencia y su compañía. Por eso a Josué, cuando muere Moisés, Dios le dice a Josué, vamos, levántate,
mi siervo Moisés ha muerto, pero levántate con la fuerza que te voy a dar, porque no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te dejaré, no te desampararé. Y le da la clave fundamental: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá. Aún en medio de las dificultades, Dios puede hacer que las cosas salgan bien. Otra de las promesas claves en la palabra de Dios que Dios nos ha dado es justamente esa fuerza en la debilidad. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona, mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando vos estés flaco de fuerza, cuando quieras ceder a los deseos de la carne, cuando quieras ceder a situaciones que te van a llevar por un mal camino, sé fuerte y decirle: Señor, no tengo la fuerza. Y ahí Dios dice: qué bueno que me llamaste, yo sí la tengo y ahí te la voy a dar. Eso se perfecciona. Todos estamos en momentos y en situaciones de debilidad. Todos atravesamos momentos difíciles donde hay que escoger, a veces por lo bueno y por lo malo. A veces eso que se te presenta que parece tan lindo y tan bueno, a veces te trae y te lleva a un camino bastante desagradable. Claro que la carne es débil, claro que la carne quiere ir hacia eso, pero es el momento donde vos tenés que levantar tus ojos al cielo. Es el momento donde vos tenés que orar y hablar con Dios y decirle: Señor, soy débil en esto. Dios no te va a castigar, Dios no te va a enviar un rayo para que te caiga sobre tu cabeza. No, Dios te va a decir: hijo mío, mírame, yo te voy a dar la fuerza y vamos a superar esto y mucho más. Otra de las promesas es la paz de Dios en medio de las tormentas. Jesús dijo: mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, no la paz que el mundo la da, sino que esta paz va a sobrepasar todo entendimiento y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Otra de las promesas claves es la provisión y cuidado. Pablo decía en la carta a los Filipenses: mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Cuántas promesas de Dios! Y hay una promesa hermosa. Una de las promesas fundamentales es la provisión y cuidado. Es la victoria también sobre el enemigo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor el que está contigo que el que está en el mundo. A veces, recién hablábamos un ratito atrás en mi oficina junto con Sebastián y mi esposa, de los grandes problemas que tenemos que enfrentar como sociedad. Y parece tan, pero tan grande que parece imposible poder atravesarlo. Imposible parece que algo pueda acontecer. La realidad nos marca eso, la realidad nos muestra eso. No lo podemos negar, pero también no puedo negar el poder que Dios tiene. Cuando un avivamiento de Dios comienza a soltarse sobre una sociedad, el enemigo retrocede, las puertas del infierno no pueden prevalecer, no pueden tener el soporte y el aguante contra el avance de la iglesia de Cristo. Y será este tiempo donde Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros, en medio de los problemas más difíciles. Ahí se ve el poder de Dios manifestándose. Mayor es el que está en nosotros. Es decir, el que está al lado, mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Las promesas de Dios son un ancla para nuestras vidas. Nos dan la esperanza en medio de la adversidad y nos recuerda que Él es fiel en cumplir su palabra. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todo lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Sí, pero usted no sabe los problemas que tengo que atravesar. Usted no sabe lo que tengo, lo que me está pasando. ¿Cuántas veces nosotros podemos
acompañar a personas que están atravesando momentos difíciles. A veces no tenemos el cómo ayudarles. Quisiéramos darle un poco más de lo que le podemos dar y no podemos. ¿Y por qué Dios a veces permite eso? Vamos con cierta empatía, lógicamente, a acompañarlos y solamente nos quedamos ahí. Pero ¿sabe algo? Qué tremendo, ¿no? Ahí podemos nosotros orar, clamar a Dios para que esa persona crea en la palabra en medio de esa situación difícil. Dice la palabra de Dios. Hay una palabra en Ezequiel capítulo 48. Hay una ciudad en la visión de Ezequiel, en la visión que Ezequiel tiene, que se llama Jehová Shammah. Jehová Shammah, ¿qué significa? Es un nombre de Dios que promete su presencia en medio de los problemas. Significa que Dios se revela en medio de tus problemas. Dios se revela en medio de tus problemas. Hermano, cuando todos te abandonen, Dios te va a abrazar. No te pongas mal cuando quedes solo en esto. No te decaigas cuando parezcas que estás solo y no sabes hacia dónde vas. Dios te va a abrazar. Nuestro acompañamiento va a ser limitado. Nuestro acompañamiento lamentablemente, tienen límites. Pero Dios no tiene límites. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. ¿Me escuchaste? No te va a dejar, Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Él está contigo como un poderoso gigante para llevarte hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Hay características en el proceso de Dios. Hay características en el proceso de Dios. Me quedan solamente 4 minutos y quiero mencionarte rápidamente. Los procesos de Dios son necesarios para nuestro crecimiento. Los problemas son necesarios para nuestro crecimiento. Dios no nos lleva directamente a la meta, sino que Él forma el camino. Él nos va formando en medio de ese camino. Sería muy fácil que Dios nos tome, como yo agarro esta botella de agua y me dice, mira, vos vas a llegar hasta allá, entonces yo te tomo, te llevo y quedas ahí. No, pero no es eso. Dios te dice, mira, tenés que ir ahí. ¿Y cómo hago? Y bueno, buscale la vuelta. Yo te doy mis promesas, te doy mi palabra. Vas a atravesar un proceso. Ese es el proceso que tienes que caminar. El proceso de Dios requiere de fe y de mucha paciencia. El proceso de Dios para el cumplimiento de sus promesas requieren de fe y de paciencia. Muchas veces queremos dar respuestas rápidas, pero Dios nos enseña que sus tiempos son perfectos. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículos 11. Los tiempos de Dios son perfectos, encomendate a sus tiempos. No son mis tiempos, son los tiempos de Él. Son los tiempos de Él. Los procesos de Dios nos preparan para mayores responsabilidades. ¡Ey! Dios te quiere llevar a un nivel más alto en tu responsabilidad. Porque antes de darnos una gran bendición, una gran misión, Dios nos capacita para que seamos buenos administradores de aquello. Una de las muestras de que Dios a veces quiere llevar a la gente a cierta riqueza económica es que te hace atravesar por momentos muy difíciles en lo económico. ¿Para qué? Para que sepas administrar. Porque ganar la lotería es muy fácil. De un día para el otro sos millonario. ¿Y qué haces con eso? La historia nos muestra que la gente que ganó de un día para el otro, se hizo millonaria, desperdició todos esos recursos. ¿Me entiendes? Así en todas las cosas. Dios quiere que en el proceso vos aprendas a administrar todas las cosas, que aprendas a administrar tu afecto, que aprendas a administrar tus emociones, que aprendas a administrar tu carácter. Y cuarto y último, en el proceso es tan importante porque Dios nos enseña obediencia y dependencia de Él, solo de Él. Aprendemos que sin Él nada podemos hacer, como dice Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Promesas o proceso? ¿Promesas o proceso? Dios te dice esta mañana, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo, quiero estar contigo. Nos vamos a acercar a esta mesa. Esta mesa tiene que ver con haber pasado por el agua del bautismo, haber renunciado a un estilo de vida y comenzar a abrazar otro estilo de vida.
Dejar de depender de mi propia fuerza y empezar a depender de esta fuerza, que es la fuerza de la resurrección. Y vamos a atravesar esta mesa y vamos a decirle, Señor, acá estamos, queremos que vuelvas a buscarnos. Pero no vas a venir a buscar a alguien que está ahí tiradito, que no sabe para dónde ir. Vas a encontrar a alguien fortalecido en tu palabra, abrazado a tus promesas y determinado para cumplir con tu propósito. ¿Cuántos lo quieren a eso? Quiero en esta mañana que te pongas de pie.